La doctora Silvia Quintero es doctora en Sociología por el Colegio de México, es investigadora titular del Colegio de la Frontera Norte y está adscrita a la Oficina Regional de Matamoros, es investigadora nacional del nivel 3, es autora de los libros La sindicalización en las maquiladoras tijuanenses del 90 y Reestructuración en la Frontera Norte, el caso de la industria maquiladora, ese es del año 1997. Es coautora de varios libros, entre los cuales solo cito algunos, por ejemplo, Soy más joven que mis manos, Los diferentes mundos de la mujer en la maquila del año 2006, escrito con Davis y coordinadora de los libros Globalización y Trabajo y Maquiladora, Las nuevas y viejas fronteras en México, en colaboración con Eugenia de la O, también otra colega trabajó aquí con nosotros. Y en prensa es especialista en el tema del sindicalismo y condiciones laborales en maquiladoras fronterizas y tiene estudios también en área de género, migración e historia de la frontera norte de México. Ha escrito artículos para revistas nacionales y extranjeras como Estudios Sociológicos, Frontera Norte, Región y Sociedad, Papeles de la Población, Nueva Antropología, Comercio Exterior, Desacatos, Labor Studies Journal, entre otras. Ha sido profesor y visitante en la Universidad de York en Canadá y la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Ese es un breve currículum de Cirila. Cirila, la misma dinámica que en la anterior mesa, tenemos hasta 20 minutos. Las preguntas, por favor, les voy a pedir que las anoten y al final hacemos igualmente una ronda de preguntas y respuestas y la discusión final. Se me pasó comentarles al principio del seminario que está siendo transmitido por internet, entonces también les pido que hagan uso de los micrófonos para que los escuchen mejor. Muchas gracias. Cirila, por favor. Sí, buenos días. Primero quiero comenzar con el agradecimiento a Juan Manuel y a Lorena por haberme invitado a este evento tan interesante. Siempre se aprende muchísimo, hoy en la mañana aprendí mucho. Yo le quiero compartir un poco de lo que he estudiado. No es mi tema propiamente central, yo trabajo más cuestiones, más de cuestiones de sindicatos. Sin embargo, por los efectos laborales que tiene, lo he seguido constantemente. La ponencia que yo les presento esta mañana se llama Trabajadores en la Maquila, de los riesgos laborales a los riesgos sociales. Siguiente, por favor. ¿Aquí? Nunca supe cuál es mi derecho. En los objetivos fundamentales que tengo, nada más en la parte de situarme, la otra sí la conozco. Bueno, los objetivos son, tengo dos objetivos centrales. Uno, evaluar los riesgos que confrontan los trabajadores de la maquila, tanto en la parte laboral como social en la que se desenvuelven. A mí me preocupa mucho parte de lo que decía la doctora Cristina, cómo la visualización del riesgo debe de ser de manera integral y no solo en un sector determinado. Entonces se han hecho mucho sobre la maquila, sus impactos productivos, pero ¿qué hay de los ambientes sociales y laborales en los que se mueve? Este es un punto fundamental. En ese sentido, mi propósito es ampliar un poco el significado del riesgo, incluyendo también la vulnerabilidad laboral y social que confrontan estos trabajadores. Tengo 4 puntos fundamentales en esta exposición que resaltar. Uno es un poquito, como buena socióloga, algunas consideraciones teóricas que me parecen importantes para entender este estudio de los riesgos. El segundo punto, quiero hablarles un poquito de lo que han sido los estudios de los riesgos en la maquila, que desde mi punto de vista ha sido una temática olvidada. Y finalmente el punto central de la exposición lo constituye los riesgos en la maquila basado en la experiencia de Matamoros y Reynosa. Ya se han hablado un poquito de este lado de lo que es del Pacífico, yo le voy a hablar del Golfo, tan de moda ahorita. Entonces, ahí ya como ven, yo hablo un poquito, como esto se trata de hacer un balance, yo hablo de los riesgos que persisten, de los que se acentuaron durante la crisis de 2000, y de lo que se sigue acrecentando con las cuestiones de inseguridad que estamos viviendo ahorita. Y voy a terminar con unas conclusiones muy, muy preliminares. El siguiente, por favor. Yo, ¿verdad? No, sí me Bueno, algunas consideraciones que me parecen importantes para el estudio del riesgo es, sobre todo, me parece que el riesgo debe ser visualizado como la prevención y control de consecuencias que se emanan de toma de decisiones. Todos los riesgos vienen de toma de decisiones muy claras. Entonces, que no los queramos ver, esto es otra situación. Y me parece también que hay una relación en que mayor prevención tengamos,
menor vulnerabilidad e incertidumbre tanto de los individuos como de la sociedad vamos a tener en esta exposición a los riesgos. La otra parte que es muy importante a la hora de analizar los riesgos es ver la visualización del tiempo, de dónde nos estamos moviendo, desde dónde surge. Decía la doctora, es que no siempre es en el momento, por ejemplo, lo de la influenza no surgió en ese momento, hay toda una secuencia que hay ve lo anterior y lo posterior, ese es un elemento fundamental. Siguiente, por favor. La otra parte es que las decisiones en general estas que se toman no siempre se quedan en el ámbito local, ya lo vimos hace rato, sino que también puede involucrar lo local, lo nacional y lo internacional. En ese caso, es muy difícil precisar todos los elementos que están participando y hasta dónde llegan las responsabilidades de cada uno. Y sobre todo, es lo más importante, los costos que tienen estas tomas de decisiones en materia de riesgos. Y sobre todo, en mi punto de vista, esto se va a diferenciar de las responsabilidades y los costos. A quién se le asignan las responsabilidades y los costos depende mucho del grado de poder que se establece entre los que están participando en la toma de decisiones. Y finalmente, en esta reflexión, es que en las sociedades actuales me parece también que debería de existir en esta previsión del riesgo una participación y una inclusión de los individuos y sociedades, y no solo de los gobernantes, porque los gobernantes tienen una visión muy particular y excluyen a los que son precisamente los receptores de todos esos riesgos. Y me parece que en esta situación, digamos, que toca mucho la ciudadanía. Estos son apuntes que estoy trabajando, pero que me parece muy importante a considerar, sobre todo porque esta participación, digamos, de los individuos puede llevar a legitimar más ese tipo de decisiones que se toman y sobre todo también enfrentar mejor las consecuencias. Siguiente, por favor. ¿Qué hay del riesgo de la maquila? Me parece que sobre todo esto ha sido una materia muy olvidada y marginada de las decisiones gubernamentales y empresariales. Yo parto de algo que también caracteriza en este momento. Me parece que la principal explicación de por qué se ha marginado los riesgos es que se visualiza la maquila como un proyecto económico y se le quita totalmente cualquier, digamos, consecuencia social, cualquier riesgo, así nomás que esto es el punto fundamental. Por lo tanto, hay una ausencia de previsión y control de los riesgos y las vulnerabilidades que van a tener esta industria a la hora de adoptarse. No se visualiza ese punto fundamental. La otra parte es que la maquila se consideró también no solo un proyecto económico, sino con una visión como coyuntural, y nunca se le vio de largo plazo, lo que impidió ver los costos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y esto sin duda va a ser fundamental de cómo los primeros riesgos a los que se enfrentaron se van a ir incrementando por todo este olvido de esta planeación en el largo plazo. Siguiente, por favor. El otro punto fundamental, si de por sí ya había una vulnerabilidad de esta industria que depende muchísimo, digamos, de factores que no siempre son locales, se ha agregado una incertidumbre laboral en los trabajadores, sobre todo por la movilidad que siempre ha existido de estas industrias. Estas industrias no tienen realmente un compromiso ni con las comunidades ni con sus trabajadores. Lo que se observa es realmente una escasa y una nula responsabilidad por parte de ellas. Y la otra parte que también complementa, hay una ausencia de la responsabilidad gubernamental y empresarial, sobre todo para asumir de que muchas veces estas decisiones están causando o han causado riesgos muy importantes en trabajadores y comunidades. Ellos no se reconocen como ser los actores de lo que se está enfrentando en este momento. Y bueno, aunque a la luz de todos estos riesgos ha habido muchas protestas y ha habido también muchas muestras de descontento, siempre ha habido un control a través, sobre todo, de las legislaciones y las instituciones. Los movimientos se dirimen de acuerdo al manejo que se hace de la maquinaria que existe para culpar a unos casi siempre los trabajadores y no a los responsables claros.
Entonces, en ese sentido, me parece que el riesgo, la vulnerabilidad y la incertidumbre se han convertido en características inherentes al trabajo de la maquila. Estas precisiones están hechas después de una serie de estudios que se han realizado en distintas maquiladoras a lo largo de la frontera y que me parecen los puntos más importantes que de alguna manera reflejan lo que yo empecé esta discusión. Siguiente. Ahora sí les voy a hablar más sobre lo que son los riesgos en la maquila, que es particularmente las ciudades de Matamoros y Reynosa. Me parece que los estudios, yo hice una revisión, porque esta es una continuación de un estudio que iniciamos Lourdes y yo, hace tiempo, de riesgos en la maquila electrónica. El año pasado presenté otro trabajo sobre los efectos en la salud y en la higiene también de la maquila. Y lo que yo encuentro es que la mayor parte de los estudios que se han hecho están hechos sobre todo en los efectos que tienen los procesos productivos y los impactos ambientales que ha tenido la maquila. Eso es la mayor parte, digamos, que uno encuentra en los estudios. Hay una escasa referencia desde mi punto de vista a la vulnerabilidad laboral y social que se ha ido conformando a la par de estos riesgos que han confrontado la maquila. También me parece que es muy, muy importante tratar de integrar estos efectos que puede tener la parte productiva con lo social y lo laboral, sobre todo para delinear soluciones de tipo integral. Y también es importante decir que toda esta, como les decía anteriormente, todo esto no lo puede ser un solo investigador, significa un estudio interdisciplinario. Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Los estudios de los riesgos, entendidos desde un punto de vista integral, no los puede hacer un solo analista ni un solo grupo de especialistas. Necesita el trabajo interdisciplinario. Siguiente, por favor. Un poquito ya sobre lo que estoy hablando. ¿De qué ciudades estoy hablando? Miren, primero, Matamoros y Reynosa son ciudades que tienen una larga trayectoria de la maquila. Matamoros se inicia desde los años 60 y Reynosa desde los años 70. Sin embargo, tienen desarrollos diferenciados. Matamoros es una ciudad exitosa hasta la crisis del 2000. A partir de entonces ha entrado en una pérdida de empleos y en el deterioro laboral. El segundo, Reynosa, por su caso, ha sido un caso exitoso. Es de las pocas ciudades maquiladoras que siguen trabajando en este momento y sin embargo lo ha acompañado no un mejoramiento laboral, sino un deterioro social. Y ambas ciudades están insertas ahorita en una de las regiones del país con más fuerte violencia e inseguridad. Ustedes oyeron la de Monterrey, Matamoros y Reynosa son sedes, sobre todo Matamoros, de la muerte de migrantes. Entonces también es un interés estos riesgos que se insertan a este nuevo tipo de trabajadores. Y bueno, como este es un evento sobre riesgos, quiero hacer nada más una acotación, no es mi tema, pero también son ciudades con fuertes riesgos geográficos. Sobre todo están en la cercanía con el río Bravo y con el Golfo. Y la parte, digamos, los huracanes, las inundaciones y enfermedades tropicales son increíbles en esta zona. Yo, en una revisión de 2 años, encontré paludismo, tuberculosis, incremento de enfermedades diarreicas. Y un punto fundamental, Matamoros constituye el segundo lugar en cuanto a cáncer cervicouterino. Entonces también habla muchísimo de esta situación, nada más como complemento. Sígueme, por favor. Estas son mis ciudades. El color así rojito es Matamoros y el siguiente es Reynosa. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hay en cuanto a los riesgos? Miren, a mí quiero ahora mencionar cómo desde una vista histórica uno puede tener una visión más amplia. Primero quiero hablar de los riesgos que persisten y que es el uso de materiales peligrosos e inestabilidad laboral. La mayor parte de las maquiladoras que están en esta zona son automotrices electrónicas que manejan una gran cantidad de solventes y químicos. Y distintos estudios que se han hecho durante la estancia de la maquila coinciden en que son elementos que inciden, digamos, fuertemente en la parte de la salud de los trabajadores. Entonces también, pese a que como en un estudio anterior yo mostré cómo muchas de estas plantas que están en Matamoros están representantes de GM, están representantes del G, todos están en los estándares internacionales
Lo cierto es que persisten el uso de químicos, el uso de productos nocivos, y por lo menos en las encuestas que se han realizado, por lo menos el 60% menciona este punto fundamental. Y también en esta región, continuando con eso, es donde se han presentado también los índices de anencefalia más altos, que exceden con mucho, que sea solo en la Maquila, parece ser la región, porque se han presentado en ambos lados de la frontera. Entonces, nada más para mencionarlo. Siguiente, por favor. Entonces tenemos aquí, aparte de esta existencia de estos autopartes y aparte de esa existencia de las electrónicas, hay sectores que están creciendo ahorita, que es la metalmecánica, que esto ha incrementado los accidentes laborales, sobre todo por el uso, digamos, de materiales también bastante peligrosos y tóxicos, y un riesgo fundamental que se ha detectado en todas estas plantas es la exposición a altas temperaturas en la mayor parte de los procesos productivos, que se convierten en verdaderos infiernos, dado que los centros de trabajo, dado que Matamoros tiene un clima que llevamos ahorita en el verano a los fabulosos 40 grados centígrados. Entonces muchísimos se quejan precisamente de esta interacción que existe. ¿Qué pasa con estos riesgos que persisten? Siguen existiendo aquellos que ustedes leyeron en algún momento de que las maquiladoras a veces desaparecían de la noche al día. Curiosamente sigue existiendo. Por lo menos en los últimos 5 años, 4 plantas se han marchado, los domingos se van donde hay sindicatos, donde no hay sindicatos. Entonces, esta no se ha podido regular, y sobre todo, aquí lo que yo quiero resaltar de este punto es de que, a pesar de que muchas de las plantas que están aquí son reconocidas como seguras y con estándares de calidad y todo, entonces tienen accidentes de trabajo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo? Lo que pasa es que algunas de las plantas utilizan muchas estrategias para que los accidentes no se contabilicen. Por ejemplo, si se accidenta, primero lo ve el médico interno, y si no logra, el médico interno controlar, lo mandan a hospitales privados, pero no se cuenta como accidente. Entonces ustedes van a encontrar muchos 0 accidentes. Entonces yo creo que eso es un punto fundamental a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Hay otra parte que ¿cuáles son lo que yo noto de los riesgos que y aquí entraría también esta parte de no solo lo que viene del proceso productivo daña, sino que hay otras cosas que deterioran y que también impactan negativamente. Y esto yo los puedo vislumbrar a través de los riesgos que se acentuaron a partir de la crisis, y sobre todo yo lo puedo visualizar en la precariedad laboral en que están trabajando muchos de estos trabajadores, y la laxitud que existe en la aplicación de las leyes laborales. Les voy a dar algunos ejemplos. La crisis de la maquila en el año 2000 tuvo una crisis tremenda que le costó al país cerca de 200,000 empleos. En esta zona, por lo menos Matamoros, que es una maquiladora que debería tener una presencia importante, había llegado a tener alrededor de 60,000 trabajadores, perdió alrededor de 15,000 empleos. Entonces, esto habla precisamente de cómo muchas plantas, las plantas que se fueron las que tenían más antigüedad, y obviamente cerraron también a lo que sería, digamos, despidieron a trabajadoras que la mayor parte, Matamoros hizo una excepción en toda la maquila, porque ella había logrado maquiladoras que tenían más de 30 años. Entonces, había todas las mujeres que estaban trabajando en esta primera maquiladora fueron totalmente despedidas, y lo más importante es que se les permitió reabrir como si fuera planta nueva, y con condiciones laborales mucho más bajas, y con salarios también los mínimos. En Reynosa, en este mismo periodo, se va a encontrar un crecimiento acelerado de las industrias. Por ejemplo, entre lo que sería más o menos el año del 2000 y 2003, Reynosa creció alrededor más o menos como de 20,000 empleos. Entonces, simplemente uno pensaría, bueno, hay un auge importantísimo, pero si uno observa, por ejemplo, las condiciones de los trabajadores, uno encuentra talones de salarios semanales de 400 pesos. Entonces, eso es también para tomar en cuenta de cómo no necesariamente un desarrollo industrial puede estar equiparado a un desarrollo social o una mayor protección de lo que serían los trabajadores. Incluso había más accidentes registrados en Reynosa que lo que sería en Matamoros. Siguiente, por favor. También
La precariedad en la vida laboral y esta laxitud se vio en estrategias que ni se habían visto antes, sobre todo, por ejemplo, se aprobaron los paros técnicos, se aprobaron también la permisibilidad de turnos, de crear turnos y pagos dependiendo de cómo estuvieran las empresas sin ningún problema. Ellos argumentaron sobre todo de esta manera que era la única forma de garantizar que los empleos de estas empresas siguieran ahí. Realmente lo que se estaba viendo es que se había caído en la incertidumbre de no solo de unos cuantos trabajadores que siempre habían estado, por ejemplo, la precariedad de Reynosa, sino en Matamoros se había conseguido un avance importante y se estaba en un detrimento social y sobre todo se empezó con una idea de que hay que aguantar todo con tal de que no los corran y que no se vayan las empresas. Eso también es un riesgo porque está de alguna manera acostumbrando a la vulnerabilidad y a la precariedad de los trabajadores. Ya para ir cerrando, siguiente por favor. Por si eso fuera poco esta historia, se complicó sobre todo con los riesgos que emergieron o que se hicieron evidentes, porque ya existía, nada surge nada más, así como buena historiadora también, o sea, todo tiene una existencia. Y quiero señalar sobre todo la inseguridad social y la criminalidad. La política que se implementó en Matamoros, sobre todo a partir del 2009, hizo emerger ciertas problemáticas fundamentales. Se presumía de que Matamoros no tenía problemas, de que estábamos así en paz. Lo cierto es que ahí surgió el principal cártel del Golfo, ¿no? Y eso había surgido con la ilegalidad y la corrupción de las autoridades. Cuando entran en confrontación el mismo cartel con las autoridades, empiezan a emerger problemas en donde no son los efectos colaterales, sino efectos estructurales que quiero señalar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían lo que yo detecté que en esto, cómo está afectando esta inseguridad, qué riesgos? Primero, hay una disminución y afectación de inversión en maquiladoras. No quieren llegar, porque están temerosos de todas las inversiones, de que, de que los extorsionen y otros. Pero el problema fundamental también hay bloqueos en los puentes internacionales, hay también bloqueos en las carreteras y esto llevando a fuertes costos para las empresas y obviamente teníamos una serie de desempleo de que no hemos subsanado y todo esto también lo ha disminuido. Hay una ausencia de seguridad en las plantas, incluso una de ellas fue atacada con una granada, entonces y tampoco hay seguridad entre los trabajadores. Y una de las cosas que quiero resaltar es que se ha mencionado, ustedes oyen a tal empresario lo secuestran todo, pues también se está dando secuestros de trabajadores y de extorsiones, especialmente en días de pagos y especialmente en días, por ejemplo, de época de aguinaldo. Y la otra parte también es que se han acentuado problemas y rezagos económicos que existían anteriormente. Uno de los factores, por ejemplo, es el transporte público. El transporte público ha incrementado los accidentes en trayecto porque quedan envueltos en balaceras o en los bloqueos. Entonces es un problema muy muy preocupante y para cerrar con broche de oro, sus mismas organizaciones sindicales han sido hostigadas, incluso el sindicato más grande, que eso les da la medida de la proporción de la inseguridad que existe en esta localidad, que agrupa a poco más de 40,000 trabajadores, fue extorsionado. Entonces simplemente se dan cuenta de esta situación y finalmente para algunos en este otro punto sería que no ha habido así como los trabajadores han tenido que cubrir los costos laborales de estos procesos peligrosos, también han tenido que asumir los costos y los riesgos de la inseguridad porque no hay ninguna autoridad que se haya hecho responsable de eso. Y eso también habla de esta no responsabilidad. Y para cerrar, en esta reflexión que les hago, me parece que un elemento fundamental, porque no se trata solo de venir a hacer terapia acá, hay que buscar también una situación de posibilidad. Me parece que es fundamental dejar de ver a la maquila como un mero proyecto económico. O sea, así se le vislumbró y eso le quitó mucho de la parte laboral y la parte social. Y también es importante también dejar esa superficialidad con la que se toman las decisiones. Si ustedes oyen a los gobernantes fronterizos, no hay nadie que diga que no quiere que venga Maquila. Todos quieren que venga Maquila, pero no dicen cómo van a de alguna manera a proteger la situación que están confrontando tanto en procesos productivos que le he mencionado como en la parte de seguridad.
Entonces eso me parece fundamental. Y finalmente yo creo que es muy importante también la exigencia del cumplimiento de las legislaciones laborales. No es válido y no es justificación que solo por tener empleo se sigan fomentando esta industria. Muchos pensarán que la maquila va en declive, como ya no lo publica INEGI, pero no es así. Simplemente en la frontera más de 1 millón de trabajadores siguen estas industrias. Entonces es fundamental una revisión integral de los riesgos que están involucrando, no solo en el espacio laboral, sino también en el espacio social. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cirila. Sabemos que querías hablar mucho más del tema, pero bueno, por cuestión de tiempo pues, no nos es posible, pero seguramente a la hora de la comida o a la hora del break por ahí, más de alguno se te acercará a que le expliques o profundices más el tema. Nuestra segunda ponente en esta mesa es Carmen Macías. Un brevísimo resumen de su currículum, aprovechando que le preparen su presentación. Ella es profesora en Geografía, es doctora en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento del Territorio por la Universidad de la Sorbona. Es investigadora de tiempo completo por el Centro de Estudios México y Centroamérica, el CENCA. Es investigadora asociada del Centro de Investigaciones y Documentación para América Latina. Investigadora visitante aquí con nosotros, si mal no recuerdo es un segundo periodo. Ya le vamos a pedir que ya mejor se quede, que ya aquí tiene bastante que trabajar. Miembro del Grupo de Investigación de GIS, del Instituto de las Américas, y miembro de la Comisión de Comercio del Comité Nacional Francés de Geografía. Sus áreas de investigación es estudios urbanos y estudios fronterizos, y su especialidad es geografía social. Adelante. Gracias. Carmen, gracias. Quisiera agradecer a Juan Manuel y a Lorena la invitación, y sobre todo el apoyo institucional del Colegio La Frontera Norte, porque ese apoyo me permitió hacer trabajo de campo en varias ciudades de la frontera, y eso es muy importante para mi proyecto. Entonces, el objetivo de esta ponencia es presentar un tipo de movilidad en la frontera México-Estados Unidos bajo la perspectiva del riesgo y de la incertidumbre a través de un caso que yo llamo el caso de los commuter a reversa. Es decir, la minoría de los fronterizos que residen en los Estados Unidos y que mantienen una parte importante de su actividad profesional en México, por lo que efectúa una movilidad pendular domicilio-trabajo, cruzando regularmente la línea internacional de norte a sur y luego de regreso de sur a norte. Obviamente estamos hablando de personas calificadas, profesionistas y o empresarios, pero no exclusivamente, que circulan entre las dos ciudades fronterizas. En el contexto de violencia en México, la frontera de norte presenta una situación particular relacionada en parte con las leyendas negras de las ciudades fronterizas, consideradas como ciudades marginales con respecto tanto al territorio nacional como la ley. La segunda originalidad de esta localización periférica de estas ciudades es que pone a la población local en contacto directo con un territorio extranjero, aquí los Estados Unidos, que se rige por leyes y costumbres diferentes. La experiencia de la alteridad y la vecindad con un sistema social diferente ofrecen opciones diversas para el que puede cruzar la línea: acceso a 2 mercados de trabajo, al mercado de consumo de primer mundo, a escuelas para los estudiantes que consiguen visas, etcétera, etcétera. Así que algunas familias mexicanas de la frontera norte han optado por refugiarse discretamente al otro lado de la frontera, conservando al mismo tiempo su fuente de ingresos en el país de origen, lo que obliga al menos a uno de los miembros de la familia a cruzar regularmente la línea internacional. El fenómeno no es nuevo, sin embargo, tiende a afirmarse estos últimos años entre los individuos que disponen de algún capital social, económico y espacial. Mi hipótesis es que la circulación transfronteriza es un capital espacial en la frontera. Este permite adoptar estrategia para la reproducción del capital social de la familia, ya que costearse una vida en dólares cuando uno gana pesos mexicanos es una inversión que se puede justificar por la situación de riesgo y o de incertidumbre de la vida fronteriza del lado mexicano versus a una vida fronteriza segura y de primer mundo del lado estadounidense. Mi propósito es demostrar que la situación de riesgo de criminalidad de las ciudades fronterizas oculta de cierta manera
unas prácticas espaciales que estaban dándose desde años anteriores y que se justifica por la sociedad de incertidumbre. Es decir, que si bien existen unos casos que corresponden al escenario de migración motivada por la violencia y la inseguridad, existen también otros factores vinculados con el concepto de incertidumbre para explicar estas movilidades. Por lo que mi exposición empezará por el planteamiento teórico en el que me baso para distinguir concepto de riesgo versus de incertidumbre, y luego sigo con la exposición de mi investigación sobre las movilidades y las territorialidades en la frontera norte y su relación con el riesgo y la incertidumbre. Entonces, el planteamiento teórico se basa en una obra de 1921 de Frank Knight, economista de la Escuela de Chicago, quien en su obra Risks, Uncertainty and Benefits diferencia los conceptos de riesgo y de incertidumbre, enfocándose en los determinantes de la toma de decisión de los actores económicos. Según Knight, el grado de racionalidad en la toma de decisión depende del carácter arriesgado o incierto de una situación. Mientras que una situación arriesgada se define por la probabilidad de que un evento negativo o dañino ocurra, la situación incierta es la que presenta un futuro desconocido. Por lo tanto, es posible calcular la probabilidad de un evento negativo, pero lo desconocido es imprevisible. Louis Chauvel, que es un sociólogo francés, tratando de la situación de las clases medias francesas en su ensayo Las clases medias a la deriva en 2006, retoma esa diferenciación para hacer hincapié en el concepto de incertidumbre social a la que deben enfrentarse las clases medias. Estas clases medias mantienen difícilmente su estatus social, constatan que la saturación de las vías de ascenso social, o incluso observan situaciones de descenso social entre miembros de la clase social que ellos conocen, gente cercana. Entonces, los mecanismos de protección social universal y de redistribución conquistado por la clase media al beneficio de todas las clases sociales en Francia ya no cumple con las expectativas de reproducción social de estas clases sociales medias. Y eso es lo que caracteriza la sociedad de incertidumbre. Para el autor, la incertidumbre genera una exigencia creciente de individualización de los servicios colectivos. La complejidad de la cuestión social resulta para muchos de la falta de aclaración sobre las elecciones de futuro. La atomización y el repliegue sobre las estrategias egoístas son al menos aparentemente una solución en cualquier caso para quienes tienen los recursos. La desesperación silenciosa de amplios estratos sociales que son la vertiente negativa de esta tendencia. Entonces, él concluye, para el caso francés, que la paradoja de la sociedad francesa es que es especialmente impaciente, ya que el nivel de protección social parece aún hoy en día satisfactorio o incluso para algunos excesivo, ¿no? O sea, ahí hay como un desfase entre la realidad y la percepción. Entonces, yo, para tratar el tema de la movilidad a través del caso de los commuters, lo justifico teóricamente de la forma siguiente. Desde la perspectiva de las movilidades residenciales, mi trabajo consiste en plantear la movilidad como un elemento valioso del capital espacial de ciertos individuos en la frontera. Al igual que Pierre Bourdieu añade al concepto de capital social otros tipos de capitales, el intelectual, simbólico, etcétera, para analizar las relaciones de dominación en las que el capital social contribuye a la reproducción del poder, algunos geógrafos, en Francia en particular, también aplican este concepto de capital a la construcción de territorialidades, territorialidades entendidas como el vínculo individual o colectivo con un territorio considerado como apropiado. Si bien el tema de la relación de dominación no entra en este estudio, el concepto de capital espacial, tal como lo define Jacques Lévy, puede aportar un enfoque interesante para análisis de la construcción de territorialidades en los espacios transfronterizos. Para Jacques Lévy, el concepto de capital espacial se define como un conjunto de recursos acumulados por un actor que le permite sacar beneficio del uso de la dimensión espacial de la sociedad en función de su estrategia. Desde la perspectiva de la geografía social, mi propósito es definir entonces territorialidades transfronterizas
de la población local, partiendo del hecho de que, que la movilidad es un capital espacial en el proceso de reproducción social y familiar. El manejo de la discontinuidad territorial llega a ser un elemento importante de este capital frente al riesgo de la inseguridad, tal como lo da a conocer la prensa al hablar del éxodo de los empresarios fronterizos hacia Estados Unidos, pero también lo es frente a la incertidumbre. Entonces, aquí voy a presentar mi investigación en lo particular. Es una investigación que llevé con los commuters fronterizos que residen en Estados Unidos. Son commuter muy minoritario frente al flujo dominante, que es el de los mexicanos que viven en México y que cruzan cada día para trabajar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una población que conocemos mal, pero hay algunas aproximaciones que se pueden dar a partir del censo de población de Estados Unidos, que calcula, que da datos sobre el commuting para cuestiones de trabajo entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo a nivel del condado. Y entonces yo tomé aquí los condados de los estados fronterizos y vemos que los círculos corresponden a la cantidad de commuters que cruzan a México para trabajar. Claro que son más importantes en los condados pegados a la frontera, eso es una cosa. La segunda cosa es que entre 90 y 2000, falta el de 2010 que estoy esperando, el flujo ha aumentado, ¿no? Entonces, mi investigación se llevó a cabo en 3 pares urbanos de la frontera México-Estados Unidos: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez y Brownsville-Matamoros, por lo cual puse ahí el número de commuters captados por el censo, y digo que es una aproximación porque yo pienso que es más, pero no me da tiempo tratar de ese tema. Si quieren preguntar, luego contesto. Entonces, hasta la fecha he entrevistado en la frontera a 32 personas que residen en las ciudades de Estados Unidos y que cruzan la frontera del lado mexicano por razones profesionales. El criterio de selección de los sujetos entrevistados fueron que fue hacer la entrevista con la persona que está realizando el cruce en la familia. Fueron entrevistas semidirigidas, en las que las personas tenían posibilidad de evocar su cotidianidad de la vida fronteriza tal como la perciben y la viven. Se trata de una circulación constante pero diferenciada según los miembros de la familia. Esta movilidad se integra a las estrategias familiares de reproducción en situación de incertidumbre o de riesgo, ya lo vamos a ver, con excepción de una pareja recientemente casada, menos de un año. El commuting es realizado por un solo miembro de la familia, por lo que la mayoría de los entrevistados fueron hombres, 26, y 6 mujeres nada más. Claro que también tiene que ver con la forma de contacto, porque no podía llegar directamente a ellos por las razones que vamos a ver, riesgo y incertidumbre, y entonces era por recomendación muy específica. De hecho, le doy las gracias a la doctora Cirila Quintero. Por lo general, las esposas de los commuters no trabajan o están empleadas en los Estados Unidos. La nacionalidad de los sujetos tampoco fue criterio de selección, porque algunos se declaran mexicanos y luego cuando profundizamos un poco la cuestión, resulta que tienen doble nacionalidad o nada más tienen la nacionalidad de Estados Unidos pero se consideran mexicanos. Entonces no fue el criterio es el commuting, así que también entrevisté a 3 franceses ingenieros de la maquiladora. Con excepción de 2 personas, se trata de personal calificado que trabajan en diversas ramas de actividad que agrupé en 2 categorías según la posición en el empleo laboral. La primera, asalariado del sector privado o público, pero ahí se destaca que los funcionarios públicos a todos los niveles de gobierno están muy representados: municipal, secretario general municipal, empleado del teatro municipal, estatal y federal, profesores investigadores, agentes aduanales, etcétera, e incluso internacionales, porque hay algunos organismos internacionales que están en la frontera. El segundo grupo es el de los trabajadores independientes, médicos y dentistas, abogados, músicos, empresarios, restauranteros, importadores, dueños de clínica médica, etcétera. Algunos de ellos tienen actividad profesional en ambas partes de la frontera.
o sea porque la rama de actividad de la empresa lo requiere, es el caso de las empresas de importación, agencias aduanales, o porque se expandió la empresa hacia los Estados Unidos, bufete de abogados, restaurantes, o porque la persona como asalariada tiene oportunidad de tener una doble actividad en ambos mercados laborales. Las entrevistas tenían como objetivo determinar las motivaciones y las prácticas de la movilidad transfronteriza a 2 escalas espaciotemporales. La primera trataba de relacionar la movilidad residencial de las personas con el itinerario de vida, haciendo referencia a eventos familiares y profesionales. Y la segunda trata de las prácticas de movilidad transfronteriza en la cotidianidad. Bueno, por cuestiones de tiempo solo voy a presentar la de la movilidad residencial frente al concepto de incertidumbre y riesgo a través de 2 casos. El primer caso es un caso que yo llamo movilidad y frente al riesgo de criminal en la frontera. Se trata de un caso en Juárez de Carolina, que decide cambiar su residencia a El Paso para proteger a su familia del riesgo criminal en Juárez. Carolina es una juarense de unos 40 años, ella nació en El Paso, pero nunca había vivido en Estados Unidos. Incluso se fue algunos años a vivir al interior del país, en México, con su esposo y sus hijas. En 2003 regresa divorciada a Juárez y entra a trabajar en una organización de combate a la violencia contra la mujer. 2 años más tarde se instala en El Paso con sus hijas menores de 11 años todas. Así es como cuenta su decisión de cambiar de residencia a los Estados Unidos. Ella tiene doble ciudadanía, lo que le permitió irse a vivir a El Paso, pero sigue trabajando en México. Vine a Juárez en el 2003. Empecé a trabajar en una organización de combate a la violencia a las mujeres y ahí, estando trabajando, y ahí pongo el silencio porque fue muy pesado, 1 año y medio, mataron a una niña, a Mayris Estrella. Yo tuve que acompañar a la familia de la víctima, fue muy duro para mí. Entonces decidí que Ciudad Juárez ya no era segura para criar a mis 3 hijas. Yo le pregunto, ¿por qué tienes puras niñas? Porque tengo puras niñas y porque yo atiendo al tema de la violencia contra la mujer. Y eso me llegó a mí muy pronto, más pronto que a los demás, digamos. ¿Fuiste más consciente, te sientes más blanco de la violencia por tu trabajo? Siento a mis hijas como un blanco. La ciudad deja de ser segura para ellas y para mí. Pero yo podía asumir la responsabilidad por mi vida y mi trabajo, no por ellas. Yo puedo decidir ir a Juárez y lo asumo, pero no puedo asumir que ellas vivan allá, en Juárez, y estén inseguras. Vemos que la decisión de mover a su familia ya es casi inmediata. Al año y medio de estar trabajando en Juárez, Carolina tiene la experiencia de un acto violento y criminal, y eso es lo que le decide a poner a salvo a sus hijas, a pesar de las dificultades logísticas de la vida transfronteriza. Cruce diario de fronteras sin tarjeta Sentry, porque no puede aplicar, manejo de la separación de sus hijas durante el día por la discontinuidad territorial, y económicas también, porque el costo de la vida de Estados Unidos es muy caro para una mujer sola con un solo salario en pesos mexicanos. De hecho, hasta este momento, Carolina nunca había usado su ciudadanía estadounidense, nada más vivió 5 días, ella nació nada más, y tuvo que tramitar la ciudadanía de sus hijas para poder mover a toda la familia. Ese es el primer caso que yo llamo de riesgo. El segundo caso, que es el caso de incertidumbre social y la ficción de una frontera aún abierta para la reproducción social y familiar, así es como lo llamo. Bueno, en el caso de los que mueven su residencia a Estados Unidos, pues la mayoría, como lo he dicho, son profesionistas, gente que pertenece a la clase media, media alta. Queda claro que hablar de estrategias familiares significa que estamos hablando de familia con capacidad de pensar y de proyectarse en el futuro que rebasa las necesarias adaptaciones a eventos coyunturales. Muchas veces hablamos de estrategias familiares para la población pobre, pero yo retomo el concepto de Claudia Zamorano en uno de sus estudios, que ella dice no puede haber
estrategia cuando uno no puede proyectarse al futuro, ¿no? Entonces, en mi entrevista cabe señalar que muchos de las que se movieron su residencia a Estados Unidos lo hicieron antes de la ola de violencia. Muchos, por ejemplo, decidieron mudarse a San Diego, al Paso, para permitir a uno de sus miembros de familia trabajar a los Estados Unidos, no solo para ganar un salario superior al que consigue en México, sino también a largo plazo, porque esa plaza, ese trabajo le da acceso al sistema de pensión de jubilación, lo cual no existe aquí en México casi nunca. Para otros le da acceso también a la protección de adultos mayores, lo que se llama el Medicare. Para otras familias es dar la oportunidad a sus hijos de entrar en un sistema educativo de primer mundo, así me lo dijeron, ¿no? Entonces, para la clase media eso es muy importante y sobre todo para los colegas del sector académico que entrevisté, porque eso permite pasar al sistema universitario de Estados Unidos y aplicar a becas con más facilidades. Francisco, una persona que entrevisté en Brownsville, lleva 23 años viviendo en Estados Unidos, se casó con una joven matamorense de primera generación y desde 2001 vive en Brownsville con su familia. O sea que es mucho antes de la violencia en Matamoros. Su experiencia de vida en la frontera y su matrimonio con una fronteriza le llevan a adoptar las prácticas espaciales de la población local y así lo expresa. Toda persona que vive en la frontera o que trabaja del lado mexicano conoce Estados Unidos. Y dice, toda persona es general. Luego uno empieza a entender la mentalidad del fronterizo y finalmente te vuelves, ya se implica más, te vuelves fronterizo. Y todo fronterizo, creo yo, que uno de sus objetivos o sus metas es brincarse, o sea, vivir del otro lado de la frontera, porque Estados Unidos es un país con una economía diferente. México tiene ciertas características y empezamos a conocer los beneficios de vivir del lado americano y mucha gente busca brincar. Uno empieza a adaptarse a la zona fronteriza y vemos los beneficios de un país como Estados Unidos. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles serían los beneficios? Francisco, mejores oportunidades laborales, mejores salarios, se separa, pues todos los beneficios que puede dar el gobierno, por ejemplo. Pero bueno, en esto uno no se fija mucho porque uno tiene cierto nivel que no necesita tanto ayuda del gobierno. Pero sobre todo educación. Que los hijos aprendan el idioma inglés, sobre todo. Entonces, cuando nosotros nos casamos y tuvimos a nuestra primera hija, decidimos que naciera en Estados Unidos, para que tuviera la doble nacionalidad y que tuviera pues 2 opciones. Tardamos en decidir porque esto cuesta, el parto, ¿no? En el hospital cuesta muy caro. Esto fue después de la ley mexicana de la doble nacionalidad y en aquel entonces la familia vivía en Matamoros. Durante unos años la esposa de Francisco cruza cada día para ir a trabajar a Brownsville, pero en 2001 la pareja decide que cruce mejor Francisco a diario y que se quede su esposa en Brownsville con sus hijas que van a la escuela. ¿Cómo fue la decisión de cambiar su residencia a los Estados Unidos? Francisco dice, pues dijimos, ¿quién cruza, ella o yo? Claro que tenemos el beneficio de la educación, porque la educación en México es muy diferente y las escuelas que ofrecen un mayor nivel son las privadas. Las escuelas federales públicas en México no tienen el mismo nivel. Aquí en Estados Unidos, las escuelas privadas, ven el lapsus, las escuelas públicas tienen más apoyo y los maestros que dan clases en las escuelas públicas tienen un certificado más que los maestros de las escuelas privadas. Aquí vemos que la decisión de cambio está relacionada con la organización de la vida familiar en torno a la educación de los hijos. Entonces, el que tiene de cruzar cotidianamente es Francisco. Su esposa queda todo el día trabajando a Brownsville y cerca de las niñas. Pero Francisco y su familia mantienen sus relaciones sociales y familiares con Matamoros. Llevan a sus hijas a visitar a los abuelos, a las clases de ballet y participan a eventos sociales, Club Rotary, etcétera. Pero hasta 2009, en 2009, esta circulación fronteriza se modifica por la situación de violencia en Matamoros. Cesan las actividades sociales, se limitan las visitas a la familia, lo necesario, se suspenden los viajes por las carreteras de Tamaulipas. Bueno, aquí hice una síntesis en un cuadro de los factores de la movilidad transfronteriza
de riesgo es crimen, ¿no? Experiencia directa del riesgo, toma de decisión rápida, contención del riesgo, circulación fronteriza en un solo miembro de la familia, lo que me lleva a definir una territorialidad de la frontera como una barrera cerrada, que es una de las dimensiones de la frontera, ¿no? Una barrera que cierra el paso y hace de Estados Unidos un refugio, un espacio seguro. Versus la incertidumbre social, falta de confianza en el sistema de protección social mexicano, estrategia de reproducción social familiar, acumulación de capital espacial basado en oportunidades binacionales, porque no cortan el vínculo con México, pero ahí vamos que la territorialidad es totalmente inversa, es mantener la ficción de una frontera abierta, donde se pueda circular y sacar provecho de los dos sistemas, de las dos culturas, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el punto de partida es común, desconfianza en las instituciones mexicanas, ¿no?, de seguridad o de protección social, las territorialidades, los factores de movilidad residencial son diferentes, la territorialidad también es opuesta, pero yo diría que hay una pregunta que es común en los dos casos, que es una pregunta que es la siguiente: ¿qué pasará a largo plazo con los jóvenes que se están socializando exclusivamente en Estados Unidos si dejan de cruzar hacia México? Gracias. Muchas gracias, Carmen, y perdón por lo del tiempo, pero estamos ahí un poquito ya colgados, no mucho, pero sí nos gustaría irnos a tiempo a comer, sobre todo a los colegas que nos visitan del centro del país, que son 2 horas de diferencia. Aquí hay galletas. Continuamos, y café. Continuamos con Lorena Pérez, ya conocida por todos ustedes. Es doctora en Psicología Industrial y Organizacional por la Escuela de Psicología Profesional en California, Campus San Diego. Es investigadora del Colegio de la Frontera Norte y está adscrita al Departamento de Estudios Sociales. La doctora Pérez fue profesora titular del Instituto Tecnológico Autónomo de México y profesora visitante en la Universidad de California en Irvine y la Universidad de San Francisco. Sus áreas de investigación se centran en estudios transculturales y las diferencias individuales en el desempeño del trabajo. En los últimos años, su investigación se ha enfocado en justicia en el trabajo y los efectos de la corrupción en el desempeño de la política en México. La doctora Pérez ha participado en numerosas conferencias en México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia. Es fundadora y primera coordinadora del primer grupo de trabajo de psicólogos organizacionales de la Sociedad Interamericana de Sociología. Psicología. Gracias. Adelante, Lorena. Aunque estoy rodeada, me van a agarrar a pedradas, pero no importa. Muy bien. Ok. Bueno, una cuestión que a mí me fascina es los trabajos peligrosos, y en ese adentrarme en los trabajos peligrosos me metí desde muy temprano en mi doctorado a estudiar cuestiones de riesgo, ¿no? Y realmente todo lo que hago al final del día tiene que ver con el peligro en el trabajo. Y de lo que voy a platicar el día de hoy va a ser una visión mucho más macro que lo que usualmente manejo. Lo que usualmente manejo son un montón de encuestitas, analizando cuestiones de percepción de riesgo, la relación con factores organizacionales, con factores de personalidad, con factores culturales, etcétera. Entonces, dado que andamos un poco colgados de tiempo, pues qué bueno que Tapen y Brad ya hablaron bastante sobre la influenza, ¿no? Lo que voy a plantear el día de hoy es la comparación de 2 casos, el caso de la mina pasta de conchos y el caso de la influencia H1N1, y las lecciones que esto nos deja en cuanto a manejo de riesgos y liderazgo y comunicación organizacional durante el desastre. ¿Dónde está la cosa? Aquí, ok, así nada más, ¿verdad? La roja. Ok. Bueno, esta imagen todos las conocemos, las imágenes de el alcalde Giuliani hace ya casi 10 años, ¿no? Y estas imágenes pareciesen, a veces las personas nos imaginamos que era producto de la magia y del gran liderazgo de Giuliani, no que no lo tuviese, pero si analizamos su conducta y su proceder, pues también podamos darnos cuenta que tenía que ver con una cuidadosa planeación para el manejo del desastre, ¿no? Lecciones que
se pueden transferir tanto al manejo del desastre en organizaciones privadas como obviamente el gobierno, ¿no? Como sucedió en el caso de la influenza. Bueno, la cuestión de los desastres, ambos casos, tanto el de la mina Pasto de Conchos como el caso de la influenza, pues al final son desastres que tienen potencial catastrófico, ambos, ¿sí? Y esto tiene que el potencial de catástrofe es uno de los factores que lleva a que la percepción de riesgo se agudice, ¿sí? A las personas les van a prestar más atención a aquellas situaciones, a aquellos peligros en los que perciben que hay un potencial de catástrofe mayor, y usualmente el potencial de catástrofe se traduce en cuanto a los efectos en la salud. A los seres humanos usualmente lo que más nos preocupa es nuestro bienestar, el bienestar también de futuras generaciones, ¿no? Entonces, aquellos riesgos que tienen estas características, esto es que puede llevar a muchos muertos o muchos daños inmediatos, son los que más nos interesan, ¿no? Aquellos que no se ven, que son poquito a poquito, ¿no? Como es el caso de las agricultoras, pues les prestamos menos atención, aunque a veces son mucho más fatídicos, ¿no? Bueno, la comunicación de riesgos tiene que ver con el informar a la ciudadanía, esto es al público en general, a los no científicos, sobre cuáles son los efectos de la exposición a ciertos tóxicos, a ciertas situaciones. En eso creo que el inglés es un idioma más generoso para el análisis de riesgo que el español, ¿no? Porque lo que es un hazard no es un risk, ¿no? Son cosas diferentes, y lo que es incertidumbre pues tampoco es un risk, ¿no? Entonces esta concepción de hazard, ¿no? Que es yo le llamo en español el peligro, ¿no? La cosa, la situación. ¿Cómo le dices, Virginia? Muy bien, muy bien. Okay, la amenaza, estas amenazas al bienestar pues son los que hay que tener constantemente en monitoreo, ¿no? Y decía que la comunicación de riesgos tiene como fin pues llevar a la gente al punto medio, al punto clave donde tiene la información precisa sobre el riesgo real, ¿no? Que voy a llegar un poquito más a eso. ¿Por qué la comunicación de riesgos? Bueno, pues usualmente tenemos que puede existir muchísima desconfianza en la fuente de información. Si pensamos en el caso de la influenza en particular, bueno, pues la primera información que se tiene sobre la influenza proviene de la CDC, ¿no? La CDC dicen, pues en México tienen su fiebre porcina, ¿no? Entonces, o la fiebre mexicana después, pero dicen, hay un riesgo en México. Entonces eso inmediatamente lleva a ciertas imágenes de estigmatización, y además tenemos pues que la confianza en países como México, donde los índices de corrupción son, de acuerdo a los estudios de Transparencia Internacional, son muy altos, pues a mayor corrupción tenemos que menor confianza. Y de hecho por ahí tengo un articulito en el que hablo sobre comunicación confianza en comunicación de riesgo y confianza, y pues hay una relación negativa, ¿no? En países como Canadá pues la población tiene mucha más confianza en sus gobiernos, ¿no? que en México. Entonces esa es una de las cuestiones que tenemos en cuanto a la confianza. Además la falta de comprensión, ¿no? de las personas en las ciencias, el nivel educativo, todo esto va a influir. Y además, como bien comentaba Bradley Tappen, toda la cuestión de
se distorsiona, ¿no? la información. El ejemplo de Bradley sobre el taxista, de que es una conspiración y no sé cuántas cosas. Bueno, yo tengo colegas que eso dicen también, aquí lástima que no están. Algunos de ellos que todavía dicen que la influenza fue una conspiración del gobierno, pero bueno. Y también la cuestión de percepciones, falsas concepciones públicas, y que aquí viene la cuestión también del estigma, ¿no? Toda la cuestión de riesgos puede llevar a una estigmatización, en este caso de un país, ¿no? Aquí viene y Mary Douglas lo decía, ¿no? En sus escritos sobre estigma y enfermedad, en cuanto a que como seres humanos rechazamos todo lo que esté enfermo. Instintivamente no queremos estar cerca de personas que nos puedan contagiar, ¿no? de algo. Entonces, cuando esto se generaliza a un país, pues es también la cuestión de cómo le haces, ¿no? Para recobrar esa confianza y toda esa confianza de la gente en el país en este caso. Y además también tenemos que, dentro de las cuestiones de comunicación de riesgo, pues lo que sabemos, y esto desde los puntos de vista de medición de las características del riesgo, de todo el trabajo de Paul Slovic y la gente que se ha dedicado a esto, desde el punto de vista de psicología, pues otro de los grandes factores que influencia la percepción de riesgo, el miedo, es el grado de conocimiento o desconocimiento que tenemos sobre el riesgo, sobre la amenaza, ¿sí? Sobre la amenaza particular. En el caso de la influenza, pues era un virus desconocido, al final no fue mucha la mortalidad, pero como no sabíamos, ¿sí? Eso asusta, ¿no? Y tomando estos mismos conceptos, y pensamos en el caso de la mina pasta de conchos, pues tenemos que ninguno de estos factores se vio cubierto a cabalidad en el manejo de la tragedia, y ahora lo voy a comentar un poco más adelante. Bueno, este modelito es básicamente lo que les comentaba sobre la percepción de riesgo y cómo llevar a la gente a un punto medio. En percepción de riesgo influyen factores individuales, ¿sí? Las mujeres usualmente sentimos una mayor percepción de riesgo, las personas mayores sienten una mayor percepción de riesgo, las personas de más bajo estrato económico sienten una mayor percepción de riesgo. Visiones de catastrofismo versus cornucopia también influencian, ¿sí? Entonces, catastrofismo, me refiero aquí de nuevo a la teoría de cultura de Mary Douglas, y ella proponía que en una cosmovisión catastrofista las personas perciben que el mundo está al revés y que todo va a llevar al desastre, y esas personas perciben más riesgo. En una visión de cornucopia, que yo digo los George Bush del mundo, sienten que más y mejor tecnología van a remediar todos los males del universo, no hay cambio climático, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces en comunicación pues queremos llevar a la gente a un punto medio, ¿no? Que conozcan el peligro real, ¿no? Del que nos hablaba Tappen. Lo que les voy a presentar aquí es un modelo que ha sido poco, bueno, yo nunca lo he visto utilizado en México, aunque Esperanza lo conoce, es bastante utilizado para explicar eventos de desastre por colegas en Europa, en Estados Unidos y Canadá. Es un modelo de Casperson y es particularmente útil para analizar un desastre. Lo voy a comentar cómo con esto analizamos el evento de la mina pasta de conchos. Lo que propone Casperson, Slovic y Lichtenstein y otros varios coautores es que
los procesos de información, las estructuras institucionales, el comportamiento de los grupos sociales, las respuestas individuales dan forma a la experiencia social del riesgo y también a sus consecuencias. O sea, van a existir desastres que se van a amplificar, esto es que la gente va a tener una memoria constante sobre ellos, y van a existir eventos que la gente rápidamente va a olvidar. Este es el modelo de Casperson. Básicamente lo que tenemos aquí es que ocurre un evento. Vamos a pensar pues, voy a situar en el evento de pasta de conchos. Tenemos un derrumbe en la mina, ¿sí? ¿Qué características tiene? Bueno, pues es un evento catastrófico. ¿Por qué? Pues porque hubo pérdidas humanas, sí, pero también hay una cuestión ahí de incertidumbre, porque en ese momento, en el momento que ocurre el evento, no se sabía si había, si estaban con vida las personas o no. El flujo de información, y aquí viene lo interesante de cómo se amplifica o se atenúa el riesgo. Los portadores del evento, pues obviamente primero es los 2 o 3 mineros que lograron salvar la vida, que salen. Es una comunidad aislada, pues los familiares están ahí. Es fin de semana, está sola la gente en la comunidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que tenemos que ocurre es que llegan medios de comunicación. Llega el gerente de seguridad de la mina a tratar de informar. El gerente de la mina, ahora sí que con actitud bastante tibia, pues tampoco informaba de forma expedita a la población, a los medios. Y el evento se le sale de las manos a la compañía. Cuando tenemos sobre todo un desastre industrial, la comunicación debe de partir, o sea, del líder de la organización, ¿sí? Debe de haber una persona ahí que esté preparada para contestar preguntas, así como lo hizo Giuliani en la ciudad de Nueva York, ¿sí? Debe de haber un capitán que esté ahora sí que a cargo del barco y que sea capaz de emitir las comunicaciones necesarias, ¿sí? que esté preparado o preparada para responder a los cuestionamientos de familiares, de todas las personas que tengan algún interés sobre el evento, y manejar la información. Entonces siempre debe haber una cuestión debe haber un equipo, ¿no? de crisis, ¿sí? que esté preparada para cualquier eventualidad, y de esa manera contestar a los requerimientos de los diferentes actores. Si no existe un equipo de crisis, ahora sí que de contención del evento, pues lo que viene ocurriendo es que el evento se va ampliando y ampliando. Pasa de las víctimas, pasa a las familias, pasa a la empresa, pasa a la industria, pasa a la sociedad. Si pensamos en el caso de la mina Pasta de Conchos, pues esto tuvo repercusiones mucho más allá del simple derrumbe y muerte de estas personas. Y ahorita lo voy a comentar con mayor detalle. Bueno, volviendo a la confianza, y aquí es uno de los puntos en los que realmente perdió bastante el pobre gerente de seguridad de la mina, porque una de las cuestiones que sabemos desde el punto de vista de percepción de riesgos es que para lograr la confianza, sobre todo en una situación de desastre, es muy importante mostrar empatía. Cuando las personas se encuentran en una crisis, buscan que se les trate con respeto, que se respeten sus emociones. Además, las personas
entra en una situación de estrés. Ahora sí que los organismos, cuando estamos en una situación de estrés, con nervios alterados, nuestra visión del mundo, nuestras capacidades fisiológicas, psicológicas se limitan, y lo que las personas buscan es alguien que les diga qué hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que debes de hacer? En eso, sobre todo Marcelo Ebrard fue bastante efectivo en su manejo de la crisis de influenza. Era la cuestión de quédense en casa, pónganse mascarilla, usen el gel. Entonces eran cosas muy, muy concretas que le daban a las personas el qué hacer, y eso de alguna forma la gente lo percibía como alguien que estaba haciendo las cosas con pericia. Otros aspectos de la confianza son la honestidad, que la gente perciba que la gente tiene buena fe, que esté comprometido con la comunidad o con el grupo de trabajadores. Todos estos aspectos realmente fue algo que no lograron hacer en Mina Pasta de Conchos, pero que en el caso de H1N1 lo hicieron de forma muy, muy efectiva. Esto ya lo dije. Las pérdidas, la Mina Pasta de Conchos sigue cerrada, ¿sí? No se han recuperado los cuerpos. La mina dejó de producir millones de dólares y sigue sin producirlas, ¿no? Y no era la peor mina. De hecho, las condiciones laborales de Mina Pasta de Conchos comparadas con los Pocitos en el mismo estado de Coahuila y otras minas que están por ahí eran por mucho superiores, ¿sí? Esto fue una declaración que le sacamos allí a uno de los directivos de Mina Pasta de Conchos, y esa fue su declaración. Dijo, no sabíamos qué hacer. Ahora, si pensamos en una mina, dices, oye, pues que no te podías imaginar que podía existir un accidente y que se te iba a derrumbar, como que no estabas preparado, ¿no? Pero realmente la cuestión de manejo de crisis es ahora sí que área relativamente nueva, ¿sí? Más por allá por el 82 es cuando, con el escándalo de Thailand, el que después les platico porque ya no me queda tiempo en el resto de qué se trata, pero son áreas relativamente nuevas, ¿no? ¿Qué hacer en caso de crisis? ¿Qué hacer en caso de desastre? Okay. El derrumbe de la mina pues llevó una huelga nacional incluso de todo el sector minero. Desorden social. En su momento Pasta de Conchos que respondió más o menos de forma efectiva, y tenían una página web en la que decían, hemos hecho esto, les pusimos casita, les dimos dinero. Ahora entras a la página de Minera México y ya desaparecieron, no dice nada de Pasta de Conchos, dice algo en su informe anual: hubo un derrumbe en una mina y manejamos el evento de forma expedita y muy bien. Cínicos, pero bueno, a mí no se me olvida. Ok, entonces el evento de Pasta de Conchos es un evento que tuvo consecuencias catastróficas. Es el tipo de evento que a la gente le da mucho miedo, porque es un tipo de evento en el que la gente siente que es un riesgo impuesto. Yo no me fui a esquiar y me rompí el pie, estuve en mi trabajo y me cayeron unas piedras que la empresa me tiró encima, ¿no? Entonces eso causa más indignación. Esa es una de las puntos. Bueno, ya no me voy a lo de H1N1, pero ya para concluir, ambos eventos fueron ampliamente observados. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, fue en la H1N1, como bien explicaron mis colegas, había un plan de contención, había un equipo de crisis, había un muy buen manejo de medios. Consecuencias, bueno, a mí no me sorprendería que Marcelo Ebrard llegue a presidente, la verdad. Pero sí, no sé, pero se puede. No, pero es el asunto del liderazgo político y... Muy bien, entonces Pasta de Conchos pues fue el mundo al revés, y tampoco era tanta el trabajo, ¿no? Entonces aquí está un modelito de lo que se debe hacer para contener una crisis. Debe haber un análisis de precrisis, debe haber un constante monitoreo de cuáles son los posibles amenazas que tiene ya sea el país, la ciudad o la organización. Debe haber formación, capacitación de equipos de contención y comunicación de crisis, y durante la crisis pues debe de haber la comunicación de planes, medidas de emergencia, diagnóstico y evaluación de daños,
En la poscrisis, pues la gente debe también de enfocarse en la recuperación y todo esto de un liderazgo bien fundado y en el que se debe de dar, ahora sí que durante la crisis, nunca sabemos qué crisis va a llegar. Giuliani siempre decía, tenía su oficina y de contención de crisis y pudo haber sido la fiebre del Nilo, en este caso fue un ataque terrorista, pero tenía un equipo bien formado y un know-how de lo que tenía que hacer en caso que llegara el desastre, y pues lo utilizó y qué bueno, ¿no? Es todo. Gracias, Lorena. Y bueno, pasamos a la última presentación de esta mesa. Continúa la doctora Esperanza López Vázquez. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Psicología, en donde imparte clases tanto en el pregrado como en el posgrado. Es miembro del SNI desde el año 2001 y desde el 2005 es nivel 1. Su línea de investigación está relacionada con la percepción de riesgos de poblaciones expuestas a peligros naturales y tecnológicos, así como su impacto en el nivel de estrés y en el afrontamiento de estas personas. Trabaja en estos temas desde el año 1990. Es autora de más de 10 artículos científicos publicados en revistas arbitradas e indexadas sobre riesgos y desastres. Recientemente fue presidenta fundadora del Grupo Regional Latinoamericano de la Sociedad de Análisis del Riesgo y ha participado como ponente en más de 40 congresos, tanto nacionales como internacionales, y ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y de posgrado. Ha colaborado en varios proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, por ejemplo, en proyectos relacionados con la percepción del cambio climático, confianza social frente a riesgos ambientales y percepción de la nanotecnología aplicada a los alimentos, entre otras muchas cosas. Esperanza, bienvenida y muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Ya tenemos un poco de hambre, pero bueno, vamos a tratar de ir un poco rápido. Bueno, el trabajo que les voy a presentar tiene que ver con la percepción de riesgo y respuesta social, psicosocial, de dos eventos, de dos situaciones de peligro que escogí para poder un poco sintetizar algunas de las cosas que he podido observar dentro del área psicosocial, y que tiene que ver también con algunas literaturas que ya se empezaron a comentar aquí, que conocemos. Entonces, les voy a hablar sobre más bien son tres situaciones, pero son dos estudios. Bueno, nada más les comento en breve que las situaciones, bueno, una es el terremoto del 85, la explosión de San Juan Izhuatepec en 84 y la situación, el riesgo volcánico del Popocatépetl. Bueno, en general nada más así como una cosa introductoria, ¿verdad? Nada más para no aburrirlos tanto, porque todos lo saben. Bueno, pues sabemos que pues el ser humano pues siempre ha estado expuesto y confrontado, bueno, a desafiar las fuerzas de la naturaleza para poder asegurar su sobrevivencia. De tal forma que los eventos catastróficos más antiguos se encuentran solamente registrados en la memoria geológica, porque pues esto siempre ha existido, ¿no? No es que nosotros lo hayamos inventado. Entonces, un poco sobre lo que quiero ir trabajando es de cómo, sobre el concepto que trabajo sobre percepción de riesgo, ¿no? Entonces, de tal forma que, bueno, pues sabemos que mucho tiempo fueron reconocidos los peligros como castigos de Dios o bien como el poder indiscutible de las fuerzas superiores de la naturaleza. Entonces, bueno, los peligros naturales no son desconocidos, el ser humano ha ido construyendo su propia definición en función de los momentos históricos y de diferentes circunstancias que le rodean, como para poder determinar el concepto que se tiene sobre un peligro determinado. En función de esto, pues, pero obviamente que esto lo puse un poco sintético para no meter tanta información, pues es importante ver entonces cómo vamos a ir analizando esta percepción en función de una construcción psicológica, cognitiva del peligro, que va a estar construida entonces con una serie de factores, ¿no?, que tienen que ver con el medio social, con el medio cultural, con el medio educativo que las personas tienen.
Bueno, de acuerdo a algunas definiciones, bueno, algunas ya se dieron, ¿verdad?, sobre percepción de riesgo. Estos tres autores, bueno, definen objetivamente al riesgo como una función de la interacción entre los efectos nocivos y la vulnerabilidad a estos efectos. Desde el enfoque cognitivista, bueno, lo que tratamos de analizar, pues, es que la percepción de riesgo implica la evaluación que el sujeto hace individualmente con respecto a un riesgo percibido, ¿no? Y que entonces tiene que ver con todo lo que ha construido a lo largo de la vida y se va modificando en función de tres elementos principales, que es la información que la persona tiene, las creencias, que ya tiene que ver entonces con cuestiones culturales, la experiencia que tiene con respecto a esa situación de peligro, si la conoce o no la conoce, o simplemente es algo que va creando en función de la información recibida, y las emociones que el sujeto pone en el elemento percibido. Que evidentemente una situación de riesgo no va a significar lo mismo para una persona, pensemos, ¿no?, en este caso, una persona que ha sido, si hablamos de secuestros, ¿verdad?, para una persona que fue secuestrada o que secuestraron a un familiar o a un conocido, que alguien que solo lo escuche, lo lee en el periódico, ¿no? Entonces son cuestiones muy distintas. O que escucha, ¿no?, de la hambruna en África y que dice, bueno, sí que qué terrible, pero no es lo mismo cuando se ve de cerca. Bueno, entonces, pues yo lo que trabajo tiene que ver con cuestiones de estrés, de cómo las personas, a partir de la percepción que tienen de riesgo, esto puede afectar en los niveles de estrés que tienen cuando se vive expuesto a una situación de peligro cotidiano o a alguna catástrofe que ya hayan vivido. Entonces, bueno, nada más en breve, el concepto de estrés pues fue trabajado, bueno, desde la cuestión médica, funcionalista, que inicia Hans Selye, con la descripción que hace el síndrome general de adaptación, donde dice, bueno, todo sujeto que se someta a una cierta situación, pues que le genera, que lo amenaza o le genera un cierto nivel de miedo, va a tener una respuesta adaptativa de tal naturaleza, y describe las cuestiones fisiológicas. Y posteriormente, bueno, más adelante se va dando cuenta que pues estas respuestas también no son siempre iguales, ¿no?, sino que hay diferentes tipos de condiciones que van a llevar muchas veces al que el sujeto tenga una respuesta negativa, lo que llama el distrés, en donde va a sufrir dolor, angustia, ira, agresión, y es destructivo para la salud. Y por otro lado, también respuestas positivas, donde el estrés entonces va a generar emociones asociadas con la preocupación por los demás y con los esfuerzos positivos. Entonces, como más bien un generador de acciones y no únicamente una cuestión negativa. Y esto le llamo eustrés. En esta misma línea, Richard Lazarus, que describe también el estrés como una evaluación cognitiva que hace el sujeto, de tal forma que diferentes personas frente a un mismo peligro no van a responderle de la misma manera, ¿no?, ni van a tener los mismos niveles de estrés, aunque sea una cuestión de emergencia. Entonces, a partir de ahí, el estrés va a existir únicamente si es interpretado como desbordando las capacidades individuales del sujeto y resentido como un peligro para el bienestar físico y psicológico de la persona. Bueno, evidentemente pues hay niveles, ¿no?, de estrés. Uno pensaría que una cuestión de desastre, pues las personas responden igual, pero no. También depende el lugar donde se encuentren, ¿no? Si es una cuestión de inundación, bueno, pues estoy un poco más alto y veo que el agua baja en las calles de abajo y a mí no me va a tocar, bueno, estoy viviendo en el mismo pueblo, en la misma ciudad, pero no me va a afectar igual. Entonces, mi percepción y mi estrés también momentáneo puede bajar. Y otra situación es que también, bueno, dentro de las evaluaciones que se pueden hacer, de acuerdo a autor, una es la de daño-pérdida, que es cuando efectivamente pues la persona
evalúa como que esta situación es muy negativa y le genera este tipo de circunstancias, o una evaluación de amenaza, ¿no? Simplemente realmente la influenza me está amenazando o no me está amenazando, y a partir de que, bueno, lo asimilo de una forma, pues es mi respuesta, o bien de desafío que correspondería a esta parte positiva, ¿no? Sí, efectivamente vivimos frente a un peligro, pero hay que hacer cosas, hay que protegerse, hay que prevenir una serie de circunstancias. Bueno, y en función de esta evaluación que se hace y que genera algún tipo de estos estreses que les estoy comentando, pues existe un conjunto de procesos, ¿verdad?, que permiten proteger al individuo contra un evento agresivo y permite buscar los medios para dirigir la situación agresiva, así como disminuir los efectos del estrés. Estos tipos de procesos pues llevan a comportamientos que pueden ser, que se les llama estrategias de afrontamiento, y aquí vamos a platicar sobre las estrategias activas o vigilantes, que tienen que ver con acciones directas sobre la situación de peligro, que tienen que ver entonces con la prevención, con cuestiones específicas que yo hago, o bien las estrategias pasivas o de evitación, que son como más emocionales. Entonces sí estoy enfrentando el peligro, pero no con acciones, sino a lo mejor negándolo, hablando de otra cosa, burlándome de la situación, o bien inventando que existe un complot, ¿verdad?, y que no es cierto, ¿no? Entonces es una forma, ¿para qué? Para soportar finalmente como el dolor cognitivo de pensar que efectivamente vivo en un peligro, ¿no? Entonces mejor lo niego y pienso en otras cosas. Bueno, yo supongo que todos conocen lo que pasó en estos dos eventos que estoy presentando, en San Juan Izhuatepec en el 84 y en terremoto del 85. En el primer caso, bueno, fue una explosión de una gasera, ¿verdad?, que generó muchas muertes. Era uno de los primeros eventos tecnológicos que se hacía, que repercutía masivamente en ese momento. Y bueno, después se han sucedido otros, ¿verdad?, que como Chernobyl y bueno, en 3 Mile Island y muchos otros más, ¿no? Pero que en ese momento como que empiezan a poner como en alerta a la comunidad científica y a los gobiernos sobre las repercusiones de estos eventos, ¿no? Entonces, es uno de los primeros. La gente que vive ahí, bueno, queda muy evidentemente con muchos problemas de pérdidas materiales, de pérdidas humanas, además del temor de que, bueno, esta es una gasera que explotó, pero si algunos conocen un poco el lugar, pues no es la única. O sea, había 6 gaseras y solamente salió una, y además en esa época, en la época que hice el estudio, bueno, que fue ya después evidentemente del evento, había 50 y tantas industrias dentro de San Juan Izhuatepec, de San Juanico, ¿no? De tal forma que entonces se vuelve como una olla express, ¿no?, donde el peligro está pues muy constante a muchos niveles, ¿no? Industrias químicas, petroleras y hasta, bueno, fábricas de madera, ¿no? Pero bueno, todo se puede incendiar, en fin. Después del terremoto del 85, bueno, todo el mundo sabemos un poco de todo lo que pasó y las circunstancias que se vinieron. Bueno, es unas pequeñas fotos nada más de estos dos eventos igual, del terremoto. Bueno, entonces el estudio que yo realicé fue comparar estos dos eventos en función de las variables de percepción de riesgo, estrés y afrontamiento. Bueno, entonces el objetivo era medir la percepción de riesgo, el nivel de estrés y el tipo de afrontamiento que vivieron las personas en estos dos eventos y que seguían viviendo el riesgo de una reproducción del evento, es decir, gente que vivió el desastre y que sigue viviendo ahí. Esa era la condición. 206 personas, estos son los instrumentos que apliqué, la escala de estrés, que no inventé yo, ¿no? Que la retomé de una escala francesa, que pude
traducir y validar posteriormente en México, y lo mismo la escala de afrontamiento, que fue el mismo caso. Bueno, algunos resultados entonces que les voy a mostrar es que cuando comparamos los niveles de estrés en función de la naturaleza del riesgo, es decir, el peligro industrial o el peligro sísmico, lo que observamos es que las personas que están expuestas al riesgo industrial presentan un nivel más elevado de estrés, lo cual es significativo la diferencia con respecto a las que están expuestas al riesgo sísmico. Y son personas, bueno, que vivían, en el caso del riesgo sísmico, en Tlatelolco y en Tepito. O sea, sí fueron lugares que fueron dañados, donde se cayeron las casas, los edificios. Digamos, para ver el nivel de exposición, que sí era muy similar. Después, en cuanto a las estrategias de afrontamiento, las diferencias significativas que encontramos está únicamente a nivel de las estrategias pasivas. En las activas no hay diferencia, y lo que se observa es que las personas que están expuestas al riesgo industrial utilizan más estrategias pasivas que las que están expuestas al riesgo sísmico. Bueno, ese es el primer estudio, luego hago conclusiones. El segundo estudio ya tiene que ver con el riesgo volcánico, y nada más, bueno, pues posiblemente todos conocen al volcán Popocatépetl. Bueno, es un volcán muy hermoso que anteriormente se podían hacer excursiones y escalar y ir a caminar en la nieve, y bueno, desde 1993 pues eso ya toma una pausa, porque además es un volcán que siempre ha tenido una actividad una actividad volcánica con periodos intermitentes, ¿no? Entonces hay erupciones y después pueden pasar 100 años sin erupciones, o 70, creo que fueron los últimos, y después otra vez erupciones. Entonces así, ese es su tipo de actividad. Bueno, este volcán puede afectar aproximadamente a 36 millones de personas si llega a tener una erupción elevada. Evidentemente cubriría incluso la zona de la Ciudad de México con cenizas volcánicas, por lo que el Instituto de Geofísica de la UNAM lo que hizo fue pues un mapa de peligros volcánicos, tales como flujos piroclásticos, derrumbes, lahares, que amenazan 4 zonas de riesgos. Entonces aquí más o menos está lo que, bueno, lástima que no sirva aquí pero bueno, ahí observamos entonces las zonas de riesgo. Podemos ver, por ejemplo, que la Ciudad de México está arriba, entraría en la zona 4, que no está marcada porque las más importantes no son las 3 primeras. Un poco para situar, la ciudad de Cholula, por ejemplo, está dentro de la zona 3, y también Cuautla queda dentro de la zona 3, de Morelos. Cuernavaca ya queda fuera, y Puebla incluso queda fuera de la zona 3, que es, digamos, esa manchita café que se ve arriba. Bueno, ok, entonces los peligros que hay en cada zona, bueno, aquí están, no los voy a leer, nada más los pongo ahí para que los observen rápidamente. Tal forma que, bueno, evidentemente conforme se va alejando, bueno, pues los peligros disminuyen, pero sigue habiendo de alguna forma afectaciones a poblaciones que están muy cercanas, ¿no? Que viven las más cercanas a 10 o 12 kilómetros de distancia del cráter. Bueno, entonces el objetivo de este estudio que les presento es analizar si existen diferencias en los 4 niveles de estrés de la misma escala que les presenté, en las estrategias de afrontamiento y en otra variable que se llama locus de control, que tiene que ver con el control que yo siento sobre una situación en función de que yo lo pueda controlar porque está en mis manos, que sería el control interno, o
o en función de que yo no lo puedo controlar, sino que es afuera donde puede venir el control, ¿no? Ya sea porque el gobierno lo va a controlar, porque los policías o protección civil, o bien Dios me va a cuidar y yo no tengo nada que hacer. Bueno, aquí están las escalas y los resultados que observamos, bueno, otra variable que bueno, ya lo estoy pasando rápido, es que lo medimos en función de 4 niveles de escolaridad. Entonces, gente que solo tenía estudios de primaria, solo de secundaria, solo de preparatoria, o bien hasta licenciatura o más. Entonces, lo que observamos aquí es que existen diferencias significativas en 3 niveles de estrés, y los que tienen mayor nivel de estrés son los que tienen un nivel educativo más bajo. Solo primaria, con los otros 3 no hay diferencia. Un poco la gráfica para observar. En cuanto al afrontamiento, lo que observamos es que existe una tendencia, las diferencias significativas están también en el afrontamiento pasivo, y es la gente que tiene un nivel de escolaridad más bajo, los que tienen el afrontamiento más pasivo, o sea, en función de lo que estuvimos preguntando. Y en cuanto a locus de control que les estaba comentando, entonces lo que observamos es que la gente que tiene un nivel de escolaridad inferior, o sea, ya no es que uno tenga el prejuicio, sino que realmente está saliendo, tienen un locus de control más externo, esperan que vengan a resolverles los problemas y no los resuelven por ellos. Bueno, en conclusiones, que el nivel de estrés, bueno, esto ya lo comenté, se presenta más elevado en los participantes expuestos a un riesgo industrial en comparación a aquellos expuestos a un riesgo natural. Lo cual entonces lo que muestra es que en cuanto a la diferencia del peligro natural con el peligro tecnológico, las personas, y con otros estudios que se han encontrado, tienden a perdonar más fácilmente o aceptar más fácilmente un peligro natural. Porque, pues a lo mejor, pues porque escapa del control, ¿no?, directo, mientras que los peligros industriales o tecnológicos, pues sí pueden ser regulados, sí pueden ser controlados de alguna forma si se quiere. Mientras que, bueno, un terremoto, un huracán, no tan fácilmente, aunque bueno, ahora estamos tratando de ver la forma de prevenir, ¿no?, que puede existir un elemento que podamos nosotros actuar, pero no es precisamente decir, a ver, nada más queremos un huracán de tal intensidad, eso no podemos, ¿no? Entonces, la gente acepta más los peligros naturales, y entonces eso les genera menos estrés, mientras que el tecnológico. Ok, bueno, igualmente entonces lo que vemos que posiblemente este estrés que es más elevado también les lleva a decir, bueno, entonces no puedo hacer nada, no puedo hacer gran cosa, y entonces por eso la gente tiende a ser más pasiva. Eso es lo que observamos. No hay demasiada literatura al respecto, pero bueno, es un poco nuestras observaciones. Bueno, entonces en promedio lo que observamos es que efectivamente la gente que tiene menor nivel de escolaridad podríamos considerarla efectivamente como un grupo más vulnerable, en función de diferentes factores, pero comprobamos que efectivamente, pues sí, la educación puede favorecer que la gente tenga como más herramientas para enfrentar los peligros, porque estamos aquí hablando específicamente de esto, ¿no?, de la exposición a peligros. Entonces, además, en otros estudios que también he podido realizar, lo que se ha observado, que ya no presento pero que les comento, es que entre más conocimiento tiene la gente sobre un peligro, curiosamente, la gente se estresa más, digamos, en esta cuestión de comunicación de riesgos, se estresa más, pero tiene un afrontamiento más activo. Es decir, sí, me estreso, pero sé qué hacer. Entonces, esto como para reforzar que en este caso el estrés que la gente puede tener cuando es más interna o cuando tiene más conocimiento no es negativo,
sino que más bien los mueve y los lleva a poder actuar más fácilmente. Por eso presentaba al principio la diferencia entre estos dos niveles de estrés. Y bueno, entonces ya yo creo que es lo único que les quiero comentar, que bueno, son como variables que ya estamos tratando estoy tratando de conocer qué es lo que pasa, ¿no?, a nivel psicológico, por qué la gente actúa a veces de una manera o de otra. Y bueno, creo que estos son factores importantes a considerar para futuras investigaciones, para generar una cultura de prevención de riesgos y bueno, y crear equipos multidisciplinarios de investigación y de intervención, que es lo que de alguna forma se ha venido diciendo aquí, de esta necesidad. Yo creo mucho en eso y bueno, pues ojalá que algo salga de aquí, ¿no?, que no nada más vengamos a oírnos, sino que a ver qué hacemos, a ver, tú qué pones, yo qué pongo, y hacer estudios como más completos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a nuestra breve intervención para preguntas y respuestas antes de salir de la sala. Sí, Virginia, adelante, por favor. Bueno, pues otro paquete muy interesante de intervenciones. A mí me queda una duda y no lo voy a preguntar a cada ponente qué es lo que entiende pero sí creo que hay que detenernos un poco porque hablamos de riesgo y el contenido de riesgo es whatever, o sea, hay diferentes maneras de entender el riesgo y por ejemplo si vamos a comunicar el riesgo pues tenemos que tener muy claro que entendernos por riesgo y no confundirlo por ejemplo con lo que no tenemos amenaza, sí, que es lo que ha llevado al error de denominar a los desastres naturales cuando sabemos que el componente social es en la mayoría de los casos muy superior de la presencia de la amenaza. Entonces, es una reflexión ahorita que invitaba Esperanza a qué hacer. Yo creo que uno de los temas es reflexionar alrededor del uso de los conceptos. Ahorita, al final, Esperanza nos dice riesgo industrial o riesgo natural y al rato ya hablaste de peligro natural o peligro industrial. Entonces, ¿son sinónimos? ¿No son sinónimos? ¿Qué queremos decir cuando decimos? Y en eso pues hay que ser cuidadosos porque nosotros mismos hemos provocado las confusiones en los medios de comunicación que revuelven no solo Richter con Mercalli y entonces es una confusión absoluta, sino también el contenido y entonces hay que trabajar un poco este asunto, me parece que sería una sugerencia. Yo he trabajado más últimamente estrategias, entonces yo quisiera preguntarle a Esperanza, aunque yo sé que es un enfoque más de psicología, ¿cómo se manifiestan materialmente las estrategias pasivas reactivas? Que nosotros trabajamos mucho con estrategias materialmente construidas, estrategias evidentes, y ahorita que yo les platique de lo que estamos haciendo van a ver de qué estoy hablando, pero ¿cómo se manifiestan materialmente? ¿En una actitud, en una manera, en poner barricadas, en hacer mejor los techos, o simplemente una actitud? No, sí tiene que ver con acciones específicas. Por ejemplo, en el caso de los habitantes de Tepito, cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué haces para protegerte ahora? Tú sabes, ya viviste el terremoto, sabes que puede venir, y las acciones, una cuestión, por ejemplo, las estrategias activas tienen que ver con búsqueda de información, con búsqueda de soporte social, socializarlo con la gente y decir qué hacemos un plan de emergencia a nivel comunidad, a nivel familia, o cuestiones personales, ¿no? Por ejemplo, lo que hacían ellos eran fijar los muebles a las paredes para que si había un terremoto no se cayeran, no dejar cosas en muebles altos que pudieran venirse encima, tener mesas bajas. Algunos, evidentemente no es que todo el mundo lo hiciera, pero algunos hacían ese tipo de cosas, decir, bueno, ya tenemos siempre un pasaje libre para que si hay un terremoto tengamos por dónde salir, como que su vía de evacuación. Entonces son acciones específicas
Claro, aquí lo estamos analizando como a nivel entre individual y colectivo, en donde también puede participar incluso las cuestiones como no solamente ir a buscar la información, sino que también, por ejemplo, buscaron que se les dieran cursos de prevención. Entonces, Protección Civil estuvo yendo y les dio algunos de esos cursos. Igual no inventaron ellos, sino que les fueron dando algunos tips, y esto les permitió como establecer ya acciones específicas. Y en cambio, bueno, en el caso de las pasivas, evidentemente yo creo que está un poco más claro, como que en realidad tiende a manifestarse como la falta de acción, como que son más interiores. No hablo de ello, o niego la situación, digo que todo está bien, o que el problema lo tiene el vecino y no yo, ¿no? Entonces son como esas cuestiones que no llevan a buscar qué hacer específicamente. Entonces sí tiene que ver más bien con acciones muy concretas, ¿no? Entre lo individual y lo colectivo. Nomás por curiosidad, ¿la tienen identificadas, tipificadas estas acciones? Las tenemos como clasificadas así, que son en grandes rubros, que son las de búsqueda de información, las de acciones concretas individuales y colectivas, el soporte social, que es entonces buscar la socialización con los pares y con gente especialistas, y control personal. ¿Qué tanto controlo yo o no puedo controlar la situación? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Cirila, por favor. Yo tengo una pregunta para Mari Carmen. No sé si en tus entrevistas te encontraste una de cómo se visualiza la frontera de ambos lados de la frontera. Como que me da la impresión de que muchos de los que viven al otro lado visualizan a México como la frontera peligrosa, la frontera riesgosa, a pesar de que trabajan en México, y de pronto cuando cruzan la línea se vuelve todo maravilloso. O sea, aun cuando, por ejemplo, en espacios como la frontera tamaulipeca con la tejana, se están presentando ya eventos de criminalidad y todo eso, como que se matiza. Entonces no sé si esa referencia la encontraste en tus entrevistas. Y la otra son dos reflexiones que me gustaría oír de Lorena. En esta importancia de la información, también evaluar la importancia de la no información, es decir, por ejemplo, de todo lo que se oculta. Entonces, por ejemplo, los actos de criminalidad, si tú analizas los periódicos de Matamoros, no sale nada, no pasa nada, y las autoridades no informan. Y el lugar, que en su lugar ocupa el rumor, que también puede llegar o a incrementar o a disminuir los riesgos, o una percepción real, se crea una imagen distorsionada. Entonces yo creo que eso también es muy importante, porque, por ejemplo, los que vivimos en esa zona sabemos más, por ejemplo, lo que pasa de Matamoros de fuera que de dentro. Entonces eso también te impide crear acciones de cómo confrontarlo. Y la otra parte es que sí me gustaría mencionar que el accidente de Plaza de Conchos no solo sorprendió y evidenció que no había planes para afrontar esto, sino que nos evidenció a los investigadores. ¿Por qué? Porque en el momento que pasó lo de Plaza de Conchos, casi nadie estaba estudiando mineros. Entonces, ¿por qué? Porque se le consideró que era un sector privilegiado. Y todos mandaban en la maquila, en la reflexibilidad, y todo eso se consideraba que era casi la aristocracia. Entonces, cuando salen a flote de que había en condiciones de subcontratación, había no un cero, revisión de niveles de accidentes y todo, entonces los mismos investigadores no fueron capaces de responder cómo se había llegado a eso. Entonces yo creo que también esa es una llamada de atención a que a veces nosotros,
como que damos realidades por hechas y que ahí se quedan, y de ahí la importancia de monitorear o de seguir a hacer estudios así más continuos. Eso creo que nada. Gracias, Cirila. Bueno, Carmen. Carmen o Lorena. Bueno, voy a contestar la pregunta de Cirila y luego tengo una pregunta para Carmen también. Que nos conteste todas. El asunto de la falta de información, y de hecho yo quería echar mi pequeño discurso al inicio del seminario, pero ya íbamos cortos de tiempo, pero una de las motivaciones de que estemos hoy reunidos es precisamente la cuestión del derecho a la información, que ya se habla, la gente de riesgos lo hablan. Entonces, entre más democracia existe en un país, más exige la población el derecho a saber, ¿sí? Quieren saber cuáles son los efectos de los tóxicos en su salud, quieren saber cuál es la probabilidad de que cierto evento les vaya a afectar. Entonces, es ahora sí que, regresando a lo que dice Esperanza, ¿no? Pues a ver qué hacemos, ¿no? Es la cuestión de, en México, con toda, a pesar de las muchas cosas que están ocurriendo, pues tenemos más democracia y la gente más cosas quiere saber de distintos tipos de eventos, ¿no? Entonces ese es un punto. En cuanto a tu punto de los mineros, yo cualquier día llego, porque yo estoy estudiando policías y lo de los mineros, antes de lo de Pasta de Conchos, era una población que a mí la verdad que me llama mucho la atención, porque la mortalidad es altísima, o sea, no es un sector privilegiado, es un sector en el que año con año hay miles de muertos en todo el mundo, pero tenemos que en este caso, bueno, pues estos 72 mineros captaron la atención, pero los cientos y miles en el mundo, pues ni quien les haga caso. ¿Por qué? Pues porque no estaba ahí la tele y filmando, etcétera. Entonces, la cuestión de los riesgos que la gente experimenta, ahora sí que poquito a poquito, ¿no? Que te van minando la salud, que te causan pulmón negro que le llaman, pues la gente no hace caso, ¿no? Pero por lo menos en Estados Unidos se sabía que el promedio de vida de los mineros andaba como en los 40 años, ¿no? Entonces es un riesgo altísimo el trabajar en esta situación. Y aquí tenía yo una pregunta para Carmen, y más en un comentario, era la cuestión, y aquí también es algo que me gustaría abrir al foro, ¿no? La cuestión de la normalización de la violencia. Hay una literatura creciente sobre cómo la violencia se normaliza en la sociedad, y una vez que empieza a haber eventos muy violentos, esto permea todas las esferas de la sociedad. Entonces se habla del bullying en las escuelas. No sabemos si hay más maltrato doméstico ahora que hay más muertes violentas en todo el país, no lo sabemos, pero una cuestión que llama la atención, y es justo con los hallazgos de Carmen, aunque ella no lo menciona ahora, es que si existiese esa normalización de la violencia, si efectivamente todos los mexicanos fuésemos muy, muy violentos, ¿cómo es posible que en las ciudades de la faja fronteriza del lado americano son las ciudades más seguras de los Estados Unidos, y está también llena de narcos que se fueron a vivir de forma segura, ¿no? O sea, no solo los commuters. Entonces, esa evidencia ahora sí que le da el traste a esta literatura, que además es muy influyente, ¿no? De normalización de la violencia. Es bien interesante. Sí. Un comentario. Oye, ¿no podrá ser que estas ciudades fronterizas justamente están bien controladas por sus líderes narcotraficantes? Porque, por ejemplo, Morelos... No. Me estoy refiriendo a las ciudades de Estados Unidos. San Diego, y era la pregunta. Sí, continuamos, ¿no? Para no dejar entonces, perdidas las preguntas. Encadeno, gracias. Con la visualización de la frontera. Pues partiendo del último que acaba de decir Lorena, efectivamente, uno de los argumentos del Paso en Texas, y lo retomas, usted llama a la Cámara de Comercio, al City Council, y todos les van a decir lo mismo. El Paso es la segunda ciudad más segura de Estados Unidos y está frente a la ciudad la más violenta de México, incluso del mundo, diríamos, ¿no? Después de lo de ayer, justo
Digo El Paso, Texas. Sí, frente a Juárez, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Porque justo cruzamos y la mayoría de la población del Paso, que serían como unos 70%, o sea, ahorita no tengo la cifra exactamente, es población de origen mexicana, es hispana, o sea, no es una ciudad white. Entonces, es una ciudad donde uno va, es una de las pocas ciudades donde uno va y puede hacer todo en español sin necesidad de hablar inglés. Entonces, incluso hay ciudadanos estadounidenses que, como por ser fronterizo y estar viviendo y viniendo con Estados Unidos, no hablan muy mal inglés, pero tienen ciudadanía de Estados Unidos, ¿no? Lo que le permite ir a vivir y moverse, ¿no? Pero claro que le limita las oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces la visualización de la frontera, yo lo he abordado de una manera, era preguntando, haciendo un ejercicio con algunos entrevistados de mapa mental. Es, por ejemplo, darle una hoja blanca y decirle, a ver, dibújame cómo es tu espacio de vida, porque tú estás cruzando, cómo te mueves, ¿no? ¿Dónde vas? Házmelo, ¿no? Dibújamelo. Y una cosa bien interesante, porque justamente hablando del Paso Ciudad Juárez, es que la mayoría de la gente no dibujaba la frontera, no ponía la línea de la frontera, ponían los puentes, eso sí. O sea, para ellos, su espacio de vida es un espacio de vida articulado al contacto. Aún así, hablando de la ciudad donde los temas de violencia que me evocaron en forma directa, de experiencia directa, fueron los más sonados, fueron en Juárez. En Juárez, donde la gente me dijeron, me llamaron para estacionarme, colgué, me fui al Paso. Pasé, vi un cadáver, 5 minutos antes hubiera estado yo en la balacera. Ese tipo de cosas que no me de los que no me hablaron en otras partes, o sea, no con tanta frecuencia, y a la misma vez en Juárez. Porque ¿qué pasa? Es gente fronteriza, es gente que siempre ha vivido en esa zona y donde el espacio de vida no está limitado por la frontera. Ellos siempre han circulado. Los que están limitados por la frontera son los nuevos, los neo-juarenses, ¿no? Los que llegan y no le dan visas, pero los fronterizos siempre han circulado ahí, ¿no? Entonces, la visualización de la frontera depende de quién. Ahora, un mapa mental de un gerente de maquila que cambió toda su vida por razones, o sea, todas sus prácticas espaciales por razones de violencia. Él no por ejemplo, me puso algunos datos, pero no me quiso, y yo le dije, ¿no? No me puso dónde estaba su casa, dónde estaba su oficina en El Paso y dónde estaba la maquila, planta de producción en Juárez. Y me dijo, no te voy a decir porque desde que está la violencia mi circulación ahí es diferente. Pero tampoco se va de ahí porque las oportunidades de trabajo para él, que es gerente de maquila, es ahí. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces ¿qué pasa? Dice, bueno, a mi nivel no hay problema. La maquila sigue teniendo gente trabajando porque pues viven en Estados Unidos, ¿no? Nada más cruzan de vez en cuando. Pero los puestos de cargo intermedio, técnicos y tal, que son mexicanos, ahí sí empiezan a haber problemas de contratación, porque esta gente prefiere irse a otras partes de la República, aunque no trabajen en su puesto de trabajo, ¿no? O sea, se van por razones de violencia. Pero sí muchos, y eso es para terminar, en el aspecto de cómo perciben al otro lado de esa, muchos fronterizos, y eso sí creo que es muy importante recalcarlo, incluso los que se van por razones de criminalidad, tienen la esperanza de que la situación se mejore. Claro que no tiene ninguna posibilidad de calcular cuándo va a ser para poder regresarse. Entonces te dicen, ay, sí, es que incluso el señor de la maquila, el gerente que quiere cruzar lo menos que se pueda, me dice, es que la vida en México es muy alegre, me dijo así, ¿no? Y me gusta mucho México, pero pues él no cruza, o sea, cruza lo menos que puede, no tiene rutina de cruce,
avisa a poquita gente en la planta maquiladora cuando va a cruzar y no le saca los pasaportes a sus hijos para que no tengan chance de ir de fiesta a Juárez, sin que se entere. Bueno, gracias.